Un momento. Ahí está. Entonces, estamos viendo, vamos a ver de nuevo la pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los que se presenta el bajo compromiso escolar por parte de los alumnos de la unidad de aprendizaje de química? Decíamos, tal vez la pregunta requiera una pequeña mejora para no dar por hecho que es bajo. Insisto, aunque lo sepamos, o sea, aunque estemos seguros de que el compromiso es bajo, nos tenemos que preguntar más por las razones por las que esto sucede, incluso podría variar la pregunta. La idea es ir, dado que sí es una pregunta auténtica, es decir, se está preguntando por los motivos. Tal vez lo que hay que ver es qué es lo que genera el compromiso, cómo es que se da la motivación hacia el compromiso, pero asumiendo que en compromiso entra la escala desde el bajo o nulo hasta el alto compromiso, ¿no? Para no dejarlo solo como bajo compromiso. Entonces, la matriz, fíjense cómo tiene factores en el eje horizontal, los factores de aprendizaje que son pedagógicos, cognitivos, docentes y de la escuela. Y lo que está planteado en el eje vertical como factores sociales se ven como edad psicobiológica, los culturales, los personales y los familiares. Yo diría que algo que se podría comentar para una posible mejora en la matriz es volver a esto de analizar si son peras con peras, manzanas con manzanas. Vamos al eje horizontal. Yo creo que factores del aprendizaje pedagógicos. Primero, si son factores es masculino, ¿no? Serían factores pedagógicos, factores cognitivos. Tengo ahí un cuestionamiento hacia Alfredo. ¿Por qué los factores de aprendizaje pedagógicos son distintos a los factores de aprendizaje docentes? ¿Cómo está estableciendo la diferencia entre lo pedagógico y lo docente? Puede ser que él tenga buenas razones para separarlo, o puede ser que ahorita en el diálogo pudiéramos llegar a la conclusión de que probablemente está siendo una redundancia, probablemente podría ser pedagógico y cognitivo y ya está, ¿no? Si él tiene alguna respuesta sobre eso, sería interesante para saber por qué la construyó así. La pregunta sería, ¿por qué los factores de aprendizaje son pedagógicos y además son docentes? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre lo pedagógico y lo docente? Y fíjense cómo la cuarta columna no hace una buena articulación gramatical. Factor de aprendizaje, la escuela. Bueno, probablemente, o sea, uno pueda decir, ¿qué influencia hay de la escuela como factor en lo que sería el compromiso, ¿no? Queda muy amplio porque cuando decimos factores pedagógicos del compromiso, cognitivos del compromiso, docentes del compromiso, la escuela abarca lo docente, lo pedagógico y probablemente hasta lo cognitivo. Entonces ahí hace un poco de ruido que la escuela aparezca. A lo mejor no es que no esté bien, sino que tal vez el nombre que se le está dando al eje pueda ser el que podría mejorarse, ¿no? Entonces no sé si Alfredo nos está dando alguna respuesta por el chat. Bueno, eh, es cuestión, insisto, de un diálogo. Aquí yo lo que le diría a Alfredo es, probablemente podríamos pensar y clarificar qué diferencia hay entre pedagógico y docente, y podríamos tal vez llamarle a la escuela como factores institucionales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que todo suene en la misma clave gramatical. Factores de aprendizaje pedagógicos, cognitivos, docentes e institucionales. ¿Sí? Eso queda todo en la misma clave gramatical. Y me permite ver de alguna manera es qué voy a querer decir por factor de aprendizaje de tipo institucional. ¿A qué me estoy refiriendo? A si las aulas son cómodas, a si se cuenta con todas las instalaciones adecuadas, a si la institución tiene presupuesto. Es decir, ese queda muy abierto en el currículum, entraría en lo institucional, por ejemplo. Entonces, yo creo que puede ser adecuado, ¿sí? Nada más sería cuestión de clarificarlo. Y no es necesario, o sea, digamos, en una primera versión Alfredo lo tiene construido así y está bien.
Después podrán venir las adecuaciones y la consolidación de lo que serían los nombres de los ejes, ¿no? Ahora fíjense cuando yo cruzo, ¿no? Si yo digo, ¿cómo cruza lo cognitivo con la edad psicobiológica? Eso puede ser interesante. Acuérdense que nos estamos refiriendo al compromiso. Aquí la pregunta, si yo ya hago preguntas diagnósticas en el recuadro, yo podría preguntarme, ¿los estudiantes muestran diferencias en sus habilidades cognitivas? O perdón, lo voy a preguntar de otro modo, un poco más organizado. ¿Hay alguna relación entre el desarrollo cognitivo, el compromiso alcanzado y la edad psicobiológica? Fíjense cómo solo esa pregunta implica un montón de trabajo, ¿no? Porque tendríamos que, fíjense cómo podríamos llegar a contestar esa pregunta. Tendría yo que tener estudiantes de distintas edades, o sea, yo podría pensar desde los 15 o 14 tal vez que entran al bachillerato, hasta los 20 o 21 probablemente o más que salen, o sea, tomar todos los extremos y tener muestra, digamos, de estudiantes de las distintas edades para ver con algún tipo de instrumento cuál es su nivel de desarrollo cognitivo o las habilidades cognitivas que poseen y medir su compromiso en función de algún tipo de indicador, ¿verdad? ¿Cómo medimos el compromiso? Por el cumplimiento de tareas, porque llegan puntuales y cumplen con responsabilidad con todas las actividades, porque hacen buen trabajo de equipo y se comprometen en el equipo. Es decir, podría haber distintos elementos si yo ya hago más fino el desglose de lo que entiendo por compromiso, por habilidad y por edad psicobiológica, tengo que empezar a entrar a cómo lo preguntaría. Casi creo, o sea, visto así, casi da para una investigación solo ese recuadro, ¿no? Porque imagínense mostrar estudiantes de distintas edades, ver sus habilidades cognitivas y reconocer si eso tiene que ver con su grado de compromiso. Entonces, probablemente Alfredo diga, bueno, sí, pero yo quiero ver más factores. Bueno, entonces tenemos que hacer menos densa la pregunta de ese recuadro. Podríamos decir, me voy a dedicar solo a ver edades psicobiológicas contra habilidades cognitivas. ¿Medidas cómo? Pues probablemente por lo que se les aplicó como la prueba de ingreso, ¿no? Al bachillerato. Si yo voy al archivo del examen de ingreso, donde se miden las habilidades cognitivas, es un dato que ya no tengo que molestarme en levantar porque ya está ahí. Ahí se ahorran un proceso porque ya nada más es trabajar con el dato. Distribuirlo en la muestra de distintas edades, o sea, reconocer sujetos son de las distintas edades, y lo que a fuerza tengo que medir es el grado de compromiso, le tengo que poner algún tipo de observable, ¿no? Ahorita no estamos entrando a eso todavía, ¿eh? O sea, el desarrollo de la metodología para ya ver observables lo van a ir trabajando con sus asesores más adelante. En este momento me quedaría yo con qué me preguntaría en cada recuadro y me voy a olvidar un poco, les estoy haciendo esto como tratando de ver a futuro. Cuando yo pongo en el recuadro algo que quiero saber, me tiene que llevar a preguntarme ¿y cómo puedo obtener esa información? Algunas cosas van a ser, como decía yo, por documentos, por archivo institucional, y algunas cosas van a requerir de que yo vaya y haga pruebas, a lo mejor, o algunas cosas van a requerir que yo le pregunte a los estudiantes. Por ejemplo, si vamos a la siguiente línea, los factores sociales de tipo cultural que cruzan, en este caso con lo pedagógico, yo tendría que decir, bueno, ¿y cómo les pregunto sobre factores culturales? Por ejemplo, me estoy refiriendo a cultura laboral, por ejemplo, o cultura en relación a qué, ¿no? O sea, ¿de dónde sacan ellos referentes para su compromiso desde lo cultural? Por lo que han vivido, ¿en dónde? ¿En la escuela? ¿En la familia? Entonces ahí empiezo a cruzar. Fíjense cómo la matriz a veces es limitada, o sea, como forma gráfica, para darme toda la riqueza de los cruces, porque yo aquí podría decir que un factor social cultural puede ser escolar o puede ser en el hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ahí tendríamos que ver que la matriz no es que tenga yo que casarme con que todo se pueda representar desde ahí. O sea, yo puedo tomar toda la línea cultural y decir, bueno, los observables y las preguntas en esta línea van a ser estas y difumino digamos que hago una sola gran celda y yo podría trabajar también así. O sea, yo lo que quisiera es que sientan más libertad para que en el momento de empezar a plantearse qué información iría en cada recuadro, hagan combinaciones, ¿no? Y a lo mejor puedan modificar el esquema a como a ustedes les haga más sentido, ¿sí? Y bueno, acabamos de comentar la matriz de Alfredo. Bueno, algunos comentarios, se podrían hacer más. Pero yo creo que lo más rico, créanme que lo que suele ser más enriquecedor es que entre ustedes se lean y se comenten. Porque lo que a unos les hace lógica de un modo, a otros les hace de otro, y las sugerencias de dimensiones, de acomodos, pueden favorecer mucho una construcción mucho más significativa. Entonces, miren, quedan 15 minutos para la sesión que tenemos prevista. Me gustaría pasar a lo que hablé de la segunda parte, que es hablarles de qué va a venir en su curso, dado que, perdón, hay otra pregunta en un momento. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, les voy a comentar qué va a seguir en el planteamiento del curso. Como ustedes saben, sus cursos son secuenciados. El curso de metodología ya termina, ya cierra esta semana, y hay que seguir a los cursos que tiene que ver con currículum y con práctica docente. Van a ser uno y después el otro. ¿Por qué se hizo así? Por varias razones. En primera, pues obviamente facilitarles el que estuvieran concentrados en menos materias simultáneamente. Otra, el que pudieran ir teniendo como una lógica de observación de dimensiones, en este caso de lo curricular y de la práctica docente, que fueran sucesivos, para que pudieran ir agregando a su problematización una dimensión nueva, una por vez, digamos, ¿no? Entonces, en este momento ustedes construyeron una matriz que tiene las dimensiones que ya pudieron ver. Cuando trabajen con lo curricular, lo podemos cerrar, este documento, para vernos. Bueno, no los puedo ver, pero que nos vean. La idea es que tengamos en esta construcción, como decíamos, las matrices son ensayos, son pruebas, supuestos de su investigación, digamos, que se van a ir modificando cuando entren al curso de currículum y al curso de práctica. Eso es lo que esperaríamos. Que ustedes esta matriz le integren lo que empiecen a trabajar en currículum de alguna manera. Algunos dirán, ya lo tengo integrado, ya lo había considerado. Y algunos se darán cuenta que no lo habían considerado. Algunos habrán considerado currículum y no habrán considerado práctica docente, como que veíamos de procesos cognitivos contra competencias, ¿no? Donde solo está el estudiante puesto en la matriz. A lo mejor cuando pasen por currículum le agregan la dimensión curricular y cuando lleguen a práctica docente agregan una dimensión que tenga que ver con la enseñanza o con o la comunicación del profesor, qué sé yo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Este curso queda abierto. Aunque se cierra, el producto no lo van a entregar todavía. Eso se los habíamos comentado desde el programa, donde está establecido qué van a entregar al final. Como ustedes saben, aquí en la maestría hay un solo producto integrador de los cursos. Todos los cursos abonan a que su proyecto se enriquezca, se vaya consolidando. Cuando terminen el semestre, estarán entregando un producto que vamos a evaluar quienes fuimos sus profesores en metodología. Esto quiere decir que con esta matriz que tienen construida, van a ir avanzando tanto en sus cursos de currículum como práctica docente y a través de las herramientas que les están dando sus otros cursos, los que están llevando de manera simultánea, para que al final el producto integre todo, ¿sí? Entonces, yo les quería explicar, ustedes vieron en el programa del curso que había 3 unidades más, de hecho las hay.